Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Tadashi Takaoka. Si esperaban a alguien japonés, les pido disculpas. Eh, Soy el gerente de emprendimiento de la Corfo. No sé si ustedes saben, pero Chile es el número uno en innovación en Latinoamérica. En gran parte ha sido por el trabajo de la Corfo. Y esta gerencia de emprendimiento es la que está encargada de todo el financiamiento de startups en Chile desde el mundo público. De hecho, somos la oficina que más startups financia en Latinoamérica. Son 800 al año. Les cuento eso porque hay mucho que buscar, sobre todo en programas como Startup Chile. Pero hoy día no les vengo a contar de eso, les vengo a contar sobre el tema de innovación. Llevo 10 años trabajando más o menos en innovación. Fui emprendedor, hice una página de citas y no es broma. Supermarket del 2012 tuve más de 25.000 usuarios en menos de un año. No les voy a contar de eso tampoco hoy día, pero el gobierno me dio plata para eso y hay que ser muy bueno pitchando. Fui gerente de una aceleradora, Magical Startups. Soy profesor de posgrado en el MBA de la Universidad de Chile, Magíster en Gestión Tecnológica, lo ahí. Me ha tocado ver este problema desde distintos focos. Y hoy día quería conversar sobre tres preguntas muy particulares. Primero, ¿por qué innovar? ¿Sí? Y creo que todas las charlas de hoy día se van a tratar un poco de eso. Y lo típico es que le cuenten la historia de Netflix, o de Kodak, o de Steve Jobs robándole a Xerox el mouse, y estas historias ya se las deben saber de memoria. ¿Sí? Viene una empresa chica, en algún minuto se convierte en gigante y mata a la empresa grande. Ustedes saben que Netflix en algún minuto se va a ofrecer a Blockbuster, y Blockbuster le dice, ya, filo, no, que ustedes vamos a estar comprando, andamos a estar para allá, y Netflix de venganza vuelve y los mata. Pero el tema está en que cuando cuentan esta historia, y uno dice, sí, oye, qué interesante, la verdad, ¿qué me importa esa historia? ¿Qué me importa Silicon Valley, compadre? Si, no, es que Google tiene el formato, el trabajo que les dejan un día a la semana para que hagan su proyecto. Si acá les dejáis un día a la semana para que hagan su proyecto, se te va a quemar la empresa. No, no es lo mismo. No es copiable la estrategia. Y si bien es bueno leer los libros de Silicon Valley, después de tantos años de circo sé que es imposible aplicarlas de la misma forma. ¿Sí? Pero lo que sí hay que entender es que los procesos de innovación en las compañías se componen de tres partes genéricas. Y es como las carreras de caballo. Lo primero es que, claro, tenéis que tener caballos buenos, ojalá sean pura sangre y sean proyectos con ciertas características, que ya vamos a hablar de eso, que sean positivos y que puedan llegar a ser grandes. Pero también se necesitan jinetes, se necesita gente que esté entrenada, gente que muchos en la literatura le llaman intraemprendedores, que puedan echar adelante este tema. Pero si la cancha está hecha bolsa, no hay nada que hacer con el caballo porque se va a fracturar. Entonces, la pista también tiene que ser adecuada y la organización tiene que tener ciertas características que permitan que estos proyectos germinen. ¿Sí? Ahora, lo típico es que, claro, sale el gerente general en la cena de fin de año o sale en el diario y dice, no, es que la innovación para nuestra empresa es súper importante y aquí todos los chicos estamos súper motivados y todos los que realmente quieren hacer innovación se prenden con la idea hasta que llega el jefe y le dice, oye, sí, la innovación es importante, pero necesito el informe antes de las 6 y después de las 6 de la tarde voy a innovar en lo que queráis, compadre. Y ese momento es bien complejo, ¿sí? Porque si no hay un alineamiento estratégico, es muy difícil poder generar impacto. Porque al final del día no puedes forzar de la innovación. Así como no puedo forzar a los que están en el público y que fuman, que dejen de fumar. Por muchas estadísticas que les muestre, ¿sí? Entonces, es importante entender qué mueve a los equipos y qué los mueve a ustedes como recursos humanos para poder generar estos cambios. A veces tiene que ver con el desafío. A veces tiene que ver, y de hecho lo tienen que estar viendo con la gente que está trabajando hoy día, de que si lo que están tratando de resolver no es lo suficientemente grande, la verdad es que empiezan a marcar el paso. Y una cosa que yo noté muy fuerte de diferencia entre que fui emprendedor y hoy día empleado, si bien yo te diría que la calidad de vida hoy día es mejor la que tengo, no me levanto tan excitado día a día como lo hacía en ese momento. Y no tiene que ver con la Corfo, no tiene que ver con que su empresa sea mejor o peor en recursos humanos. Tiene que ver que en mi empresa, en mi startup, podía pasar cualquier cosa cualquier día. Me podían llamar de un diario, podíamos salir y se reventaban las ventas, podía llegar un inversionista y conectarme. Y había un desafío que yo quería cambiar una industria. ¿Sí? Y no sé si han visto este meme que está dando vuelta en Facebook, que me da mucha risa, que toman a un programador y le están dando la charla de iniciación en Facebook y dice, tú eres el talento del futuro, uno de los mejores del mundo y fuiste contratado. Y tu tarea va a ser hacer subir el 0,2% del click rate de la empresa. Gracias. Y efectivamente, traes a una persona súper buena dentro de una cadena y un espacio en el cual siente que su impacto no es lo suficientemente grande. A veces tiene que ver con el impacto país. En la Corfo yo lo veo mucho. De hecho, en el Estado siempre hemos tenido un problema de que los sueldos de los ejecutivos no son tan altos como en el privado. Y ellos son conscientes de eso. Sin embargo, como sienten que están causando un impacto país, dan un poco más la lucha. O a veces tiene que ver con la calidad de vida.
tiene que ver con que los mismos intraemprendedores generan soluciones que permitan que se puedan ir más temprano o generan el teletrabajo o permitan que tengan una mejor posición frente a la empresa. Y último y no menos importante es la movilidad. Yo la verdad es que creo que cada vez van a quedar más obsoletas las estrategias de fidelización en las empresas. Es muy difícil, sobre todo porque las cosas se están moviendo hacia el teletrabajo y hacia el multitrabajo. El año pasado tuve 3 chicos que se retiraron de la empresa. Tal vez no debería haber golpeado, pero no se retiraron por eso. Se retiraron porque básicamente me dijeron, oye, quiero agarrar mis cosas, irme a viajar por el mundo y gastarme todos los ahorros que tengo, que es la historia que han escuchado todos. No sé cómo negociaron ustedes eso, pero yo ni lo intenté. No hay nada que puedas ofrecer en ese sistema, ¿sí? Y lo mismo pasa hoy día. De hecho, lo que he visto en las empresas es que los escalafones de crecimiento casi nunca son tan rápidos como los que están viviendo emprendedores que salen, emprenden y después se enfrentan a una entrevista de trabajo con esa experiencia. Yo aquí no me considero para nada un caso de éxito, ni mucho menos, ni un ejemplo para nadie, pero sí puedo contar en experiencia propia que hoy día tengo 34 años. Soy uno de los gerentes históricamente más joven que ha tenido la Corfo. Y me gustaría decir que es porque soy súper inteligente, pero es mentira, no es esa una razón. De hecho, no lo soy. Pero lo que sí es razón es que cuando fui emprendedor, y de hecho fracasé, yo quebré y estuve un año fuera con deudas y tratando de reponerme, esa historia impactó mucho a la persona que me entrevistó cuando entré a la Corfo, siendo que yo competí con gente que estaba muy preparada, de hecho venía del mundo público, yo no venía del mundo público y del mundo privado. Y me pasa lo mismo cuando entrevisto gente que va a trabajar conmigo, ¿sí? El tema de los emprendedores hoy día se está cruzando cada vez más con las empresas y cada vez más les va a pasar que ex emprendedores, hayan sido exitosos o fracasados, le van a quitar el puesto a gente que trató de crecer dentro de una compañía, ¿sí? Y no estoy diciendo que el que trata de crecer dentro de una compañía es tonto, es quedado, no es decir que uno es mejor que otro, pero el que viene del mundo del emprendimiento maneja muchas variables que de hecho el expositor anterior las estaba comentando, que son habilidades blandas que se desarrollan en la cancha nomás. Capaz de ser pitchar cuando no tienes nada con qué apalancar. Cuando tú vienes respaldado por una empresa, yo me presento como el gerente de emprendimiento de la Corfo, puedo hablar puras tonteras, pero van a tener que escuchar una vez porque soy el gerente de emprendimiento de la Corfo. Pero cuando soy un cabro que nadie conoce y que viene a tratar de meter una idea, esa sí que es pelúa, ¿sí? Y ese gallo sabe pitchar mucho mejor que el que vivió con una marca adentro. Y así se van desarrollando una serie de capacidades que los emprendedores que vienen afuera, y ojalá Dios quiera que ustedes en algún minuto puedan emprender, les va a desarrollar una capacidad muy distinta, que no se ganan un diplomado, que no se ganan un máster y no se gana quedándose 10 años en una empresa. ¿Cómo atacamos el desafío de innovar? ¿Cómo se ejecuta esto? Y la primera pregunta más clave es, bueno, ¿creatividad es innovación? ¿O creatividad es distinto de innovación? Vamos rápido. Por favor, levanten la mano quienes creen que creatividad es sinónimo de innovación. ¿Quiénes creen que creatividad es sinónimo de innovación? Nadie. ¿Quién cree que o un par de personas? ¿Quién cree que creatividad es distinto de innovación? Y el resto tiene dudas sobre su vida. Está bien, no hay problema. Pero básicamente, esta es una de las preguntas más básicas que hay, ¿sí? Porque siempre que te presentan al innovador, te presentan al gallo medio loco y ponen el foco en la idea, ¿sí? Siempre que uno habla de innovación, la gente dice, no, es que no se me ocurre una idea. O se me acerca gente que quiere emprender y dice, es que yo quiero emprender, pero no se me ocurrió en qué. Y la verdad es que el proceso de creatividad es solo un pedazo dentro del proceso de innovación, ¿sí? Si ustedes me dijeran con qué palabra definirían la innovación o qué habilidad es la más exacerbada en los innovadores, yo no elegiría la palabra creatividad. Yo elegiría la palabra empatía, ¿sí? ¿Y por qué se los digo? Esto es un proceso de innovación más clásico, ¿sí? Después viene alguien, le pone un círculo más y cobra millones de dólares por esa charla, pero básicamente este es el proceso de innovación, ¿sí? Y si se fijan en el proceso, que tiene 4 etapas, primero identificas, después diseñas una solución, vas fallando rápido barato, lo deben haber escuchado, después construyes y después vas escalando. Lo primero que se deberían dar cuenta es que la fase de idea, ¿me puedo subir acá o se va a romper? ¿Sí? ¿Me puedo subir? Ya, si me caigo es culpa de ustedes. La fase de creatividad viene acá. Viene una parte que se llama divergente, que se generan muchas ideas, y una parte que es convergente. Pero es esta parte de acá. Acá es donde se tiran ideas. Acá es el brainstorming, ¿sí? El proceso de innovación no parte con las ideas. Y es difícil hacerlo, porque siempre que a uno se le ocurre un negocio parte por la idea, porque lo vio en alguna parte. Pero los que estamos entrenados en innovación no partimos por la idea, partimos por el problema, ¿sí? Lo más importante cuando ejecutas innovación, ya sea dentro de una compañía o como una startup, es el tamaño del desafío que estás tratando de resolver.
en el 70% de los casos la idea original que planteaste va a transformarse en otra cosa. Por eso la cultura de innovación es tan compleja, porque no es fácil. Los directores, los gerentes, estamos todos entrenados para justificar la decisión que tomamos a morir, aunque sea una estupidez de decisión. Pero tenemos que estar entrenados para justificar eso frente a un directorio. Y el emprendedor tiene la habilidad al revés, tiene que ser muy rápido para darse vuelta a la chaqueta, ¿sí? Porque en este proceso de innovación, básicamente hay dos cosas que la gente cree que importa y se ha estudiado con data de que no importa nada. El primer tema es cuál fue la idea original. La gente pone mucho foco en la idea original o te dice que no te puede contar la idea. Cada vez que alguien me dice eso, yo entiendo que esa persona no está entrenada en innovación. Lo otro que te dicen que importa mucho es cuánta plata tenían para partir, ¿sí? Salvo que estén haciendo I+D, la verdad es que partir con mucha plata al inicio es una mala cosa. Las empresas fracasan, los startups o los proyectos de innovación fracasan cuando se les pasa mucho dinero al inicio, porque cuando tú haces un negocio de innovación versus un negocio tradicional como una panadería, en la panadería tú sabes perfecto cómo funciona el modelo de negocio, cuánto cuesta el kilo de pan, eso es un negocio que se basa en el management, ¿sí? En la innovación no tienes idea cuál es el cliente, no tienes idea cuál es el modelo de negocio a quién venderle, por eso no puedes salir disparado en una dirección porque no tienes idea cuál es esa dirección. Por eso todas las estrategias de innovación se basan en testear muy rápido y descubrir cuál podría ser esa dirección, ¿sí? Y en ese sentido, lo que sí importa, hay dos cosas que importan mucho cuando uno hace el proceso de innovación. Lo que les decía primero es el tamaño del problema y lo otro es qué tan rápido eres para cambiar la solución original, ¿sí? Por eso esta visión del emprendedor obstinado que sigue su sueño y llega a costa y frente a todas las críticas del mundo es mentira, es una caricatura. Ni Steve Jobs hacía eso. De hecho, Steve Jobs era el campeón de darse vuelta a la chaqueta cuando tomó el control de Pixar. Invitaba amigos a su casa a carretear y les mostraba un pedacito de Toy Story para que lo criticaran y lo iba transformando. La versión que ustedes vieron en el cine fue una versión 1200 de la película que hizo él, ¿sí? Entonces, lo que hay que tener claro es qué pasa en cada etapa del proceso de innovación. En la primera etapa, el foco está superpuesto en algo que se llama el Problem Solution Fit, el encaje entre el problema y la solución. Descubrir cuál es el problema realmente importante y por eso es importante entrevistar a los clientes, entender qué hay detrás. La gente se queda con la primera necesidad. No, es que el cliente pide que el producto funcione así, ya hagamos eso. Eso es una mala forma de innovar, eso es una mejora continua, ¿sí? Y después uno que define el desafío, como es... Nuevamente, Steve Jobs era campeón de eso, era muy empático, o no sé si empático es la palabra, pero definía muy bien las necesidades del cliente. Podía definir también una solución como el iPad, que cuando salió todos pensamos que era una estupidez hasta que lo tocamos. La segunda etapa es lo que se conoce como Product Market Fit, el encaje entre el producto y el mercado. Una vez que recién cuando uno entiende que la solución técnicamente está resolviendo de mejor forma un problema que no estaba siendo bien resuelto, uno pasa hacia empaquetar y vender. Y finalmente viene una etapa de escalamiento. ¿Por qué les muestro esto? Para tratar de sacarles de la cabeza cuando enfrentan la innovación dentro de las compañías que la innovación es un instante, que la innovación se basa en tirar buenas ideas. Eso es una locura y es una mentira, ¿sí? La innovación es un proceso. La innovación es más parecida al karate como disciplina, es parecido en el sentido de que vas aprendiendo cosas y herramientas y de eso se trata, ¿sí? La innovación es un método, no es un estado de vida, no es una forma de vivir la vida, es un método, ¿sí? Y algunas buenas y malas prácticas al partir con sistemas de innovación en las compañías que he visto en terreno y las he visto fracasar y quemarse. Por ejemplo, puse en el lado de allá las cosas que he visto y que no funcionan y acá cómo se podría abordar. Partir con el buzón de ideas, esa es la peor idea de la historia. Por favor, no lo hagan, ¿ya? Pero les voy a explicar por qué. Sale el gerente general, esta es la semana de la innovación o el año de la innovación, así que usted, que siempre ha querido lanzar su idea, por favor, acérquese ahí a Recursos Humanos y suba a la plataforma su idea y vamos a cambiar el país con las buenas ideas de la gente, ¿ya? Cuando una empresa no está preparada para absorber esa cantidad de ideas, lo que genera es frustración, no innovación, ¿sí? Porque el compadre que dice, por fin me voy a destacar y ahora van a descubrir que soy un genio dentro de esta masa de 500 personas, manda la idea que es una basura y básicamente nadie tiene el corazón para decirle que es una basura, así que nadie le da feedback, ¿sí? O efectivamente era una buena idea, pero no la pueden ejecutar, ¿sí? ¿Y en qué termina? Esta cuestión es la de siempre. Te apuesto que me robaron la idea y mi jefe debe estar diciéndole ahí la van a hacer, ¿sí? El problema está en eso. Y lo vi, o sea, yo participé en estos buzones de ideas donde la idea era, siempre se acaba el confort, así que compremos más confort. Lo mejor es partir con grupos específicos, armar un grupo de gente que
se preocupe de no de tirar ideas, se preocupe de investigar bien los desafíos. La gente, sí, efectivamente hay entrenamientos para ser más o menos creativos, pero en verdad lo que más causa efecto de que tires mejores ideas es que también explicado está el problema. ¿Sí? Segundo, tener al área de innovación como un área independiente o casi un spin-off. Aquí están los supergenios del área de innovación y ustedes todos los del negocio tradicional. ¿Sí? Eso es muy dañino para la convivencia. De hecho, yo estuve haciendo observación en terreno una semana en una empresa y entrevisté a un caballero que era el campeón de las ventas, que ya había estado en sus 50. Y lo primero que empieza me vio como un personaje externo, por ende se sinceró, y lo primero que me dice es, yo no sé qué se creen estos pendejos de mierda que creen que me van a venir a decir a mí que he dejado los pies en la calle cómo tengo que hacer mi pega. ¿Sí? Y esa fue su primera reacción. ¿Sí? Y eso pasa porque se desencaja la innovación del resto de la compañía, porque se trata de mostrar a un grupo como que descubrió el santo grial de la innovación, y la innovación no funciona así. La innovación es un proceso, como dije, igual que la contabilidad, es una metodología. Nadie se siente decir, no, es que yo creo que la contabilidad se lleva así porque creo en mí mismo. No, no contraten contadores así, van a terminar en la cárcel. Y la innovación pasa igual, ¿sí? Si la innovación se está tratando de agarrémonos de las manos y mirémonos a los ojos, hay algo mal en ese proceso. ¿Sí? Por eso es importante que la área de innovación, si bien esté definida y haya gente a la que el resto de las personas puedan acudir, el gerente de innovación de la compañía y su equipo sea muy empático y entienda que ellos no son los que salen adelante a dar el show, ellos son los que ayudan al resto a que ellos den un mejor show con las capacidades que están desarrollando en ese momento. Tienen pocas ideas, pero se juntan los genios de los directores y los gerentes generales y los gerentes y se definen, estos son los 3 proyectos estrellas del año y con esto la vamos a romper. ¿Sí? Eso es una mentira nuevamente porque nadie tiene idea que va a funcionar en innovación, no importa qué tan experto en innovación seas. ¿Sí? Si hubiera venido Twitter y Jack Dorsey al principio de su negocio y hubiera dicho, bueno, mi proyecto se va a llamar Twitter y se trata de microblogging, que es un concepto que estoy desarrollando y que tienen que mandar mensajes pero en 140 caracteres. ¿Quién hubiera apostado por esa cuestión? Yo no hubiera puesto ni un peso. Era muy difícil predecir que eso iba a ser innovador y lo mismo pasa con la innovación. Y mientras más disruptiva es la innovación, más difícil es predecir lo que va a tener éxito. ¿Sí? Por eso es que lo que se maneja en innovación son portafolios de proyectos. Se dejan algunas ideas que son innovadoras pero de bajo riesgo y que son mejoras continuas, ¿sí? Y se dejan 2 o 3 proyectos que son de alto impacto pero de largo plazo y que tienen una probabilidad de fallar no menor. ¿Sí? ¿Por qué se dejan estos proyectos de corto plazo que van a tener éxito sí o sí? Porque la fe detrás de la innovación es muy importante. ¿Sí? En los proyectos de innovación, el escenario más grave no es que los proyectos fracasen. ¿Sí? El escenario más grave es que no pase nada. Porque ahí es cuando la gente le quita el piso. Ahí es cuando la gente deja creer y dice, no, si estas cuestiones son puras tonterías, cabeza de pescado, sigamos con lo nuestro que hemos hecho y que no hizo la compañía líder. ¿Sí? Por eso es muy importante mostrar que el método puede generar soluciones que sean distintas. Generar un proceso con los gerentes como líderes de proyecto. ¿Sí? Es muy típico eso porque dicen, bueno, ya que lo conocen, ya que es un gallo medio capo, ya está perfilado, el recurso humano lo ha presentado como un tipo bien pro. Pongamos al gerente como líder del proyecto. Esa persona no tiene el tiempo, tiene su juego propio y aparte no tiene tanta hambre como el cabro que viene abajo, él no tiene tanto que demostrar y no tiene para qué correr el riesgo que significa hacer innovación dentro de una compañía. ¿Sí? Es mejor tomar a personas que vengan de ejecutivos, que tengan ciertas características de emprendimiento, pero que puedan ser destacados a futuro y que sea un carril paralelo al desarrollo ejecutivo que pueda tener una persona en su compañía, ¿sí? Porque debería haber un carril para ejecutivos y un carril para los intraemprendedores. Y no es que uno sea mejor que el otro, solo son distintos, ¿sí? Pero los gerentes sí cumplen una función y son sponsors. Cada vez que el intraemprendedor encuentra una traba dentro del proceso, debería ir a llorarle a papá gerente y decirle, oiga, ¿sabe que no me quieren pasar la data que necesito para investigar si este mercado? Oye, ya, pues pásenle la data. Ya, bueno, ya, allá va. O sabes que el gerente general no me está pescando esta idea, no me la entiende, ya vamos a presentársela juntos y le explicamos bien. ¿Sí? Ese es el rol que juega un gerente, ese es el rol que juega la cabeza, no es el intraemprendedor. Se implementa el modelo de innovación en el mismo orden jerárquico que hay. Bueno, él es tu jefe, así que va a ser tu jefe también en el proyecto de innovación y tú soy el jefe del otro. ¿Sí?
Las estructuras de emprendimiento e innovación en general funcionan más como startups, funcionan con 2 o 3 personas que son una estructura plana, porque ninguno sabe realmente lo que va a funcionar nuevamente. Pero cada uno juega un rol distinto, ¿sí? Y en ese sentido es importante que entendamos que esta estructura plana sí tiene aditamentos que te pueden ir ayudando, como por ejemplo mentores, como sponsors, como decía, o incluso directorios donde se va revisando el trabajo hecho semana tras semana o mes tras mes. El perfil. Cada vez que se para un gallo que dice que fue emprendedor acá adelante, dice, no, sí, yo cuando tenía 12 años vendía mi juguete y era el líder de mi curso y con eso me compré mi primer Nintendo. Y te da la sensación que ese compadre hubiera nacido vendiendo, que fuera un ser sobrenatural, que una varita mágica lo tocó y justo sabe vender. Y la gente se siente mal cuando dice, no, es que a mí me pone nervioso conocer gente nueva, o me pone nervioso en el coffee acercarme a alguien que no conozco. Obvio que te pone nervioso, si es la naturaleza, el ser humano normal se pone nervioso, si no te pones nervioso tenés que ir al psicólogo. Es muy difícil tener esas características del súper emprendedor que se parece. Pero lo más terrible que ha pasado con ese personaje es que le da la sensación que hay un solo perfil de emprendimiento. Y aquel compadre que es medio técnico y medio, hacia adentro, medio tímido, se siente mal consigo mismo. Y decir que el perfil de emprendimiento es aquel que es entrador y pasa la tarjeta y sale adelante a dar el pitch, es como decirle, no, es que los equipos buenos de fútbol son puros delanteros. Los equipos de intraemprendimiento o de emprendimiento en general son una combinación de estos perfiles. Hay uno sí que es el tipo más bosquilla, más emprendedor, pero hay otro que es el técnico, que no tiene para qué andar haciendo el contacto con los clientes, todo el tema, pero está obsesionado con el producto o servicio. Y a veces hay un tercero de marketing o un tercero que conoce bien el corazón del negocio, pero es una combinación de equipos y lo que es importante desde recursos humanos no es que identifiquen solo a ese compadre que es busquilla. Lo que es importante es que determinen qué tipos de perfiles tienen en la compañía y exacerbar aquello que tienen bueno, ¿sí? Y no tratar de llevarlos a todos hacia un mismo perfil. Recursos, lanzar la cuestión y decir, bueno, ahí vamos cachando, avanza y mientras avanzas yo te voy pasando plata. No, así no se hace la innovación. La innovación es ordenada y tiene una carta Gantt que es móvil, ¿sí? Y que puede transformarse y es un ciclo e incluso te puedes devolver. Pero hay que poner hitos y decirle, compadre, yo sé que usted no sabe el cómo, pero tratemos de llegar a que venda 1 millón de pesos a diciembre. Si no llega, nadie lo va a retar, porque hizo la pega. Pero el sistema tiene que estar armado de tal forma que haya hitos bien determinados y si se fracasa, sean muy eficientes en hacer la autopsia de por qué fracasaron en esa parte del proceso y aprender. Esa es la parte más importante del proceso, incluso tal vez más que llegar a la meta, ¿sí? Y tienen que tener mecanismos súper claros de recompensa para el intraemprendedor, que va a correr más riesgo que el resto, y tienen que tener mecanismos súper claros para que el intraemprendedor se pare frente al directorio y decir, ¿sabes qué? No sigamos más con esta idea, es malo este proyecto. Porque descubrí X cosas en el mercado. Y eso también es un buen escenario. Y finalmente, para terminar, porque es imposible que lo logren solos como empresa. Y ya lo habló un poco el relator anterior, la razón por la que el Estado financia innovación y emprendimiento es porque nosotros buscamos innovación disruptiva, ¿sí? Han habido muchas teorías de por qué los países crecen y se reconvierten. Hubo teorías que hablaban de que las religiones de ciertos países eran más proclives, pero se desechó. Hubo teorías que eran geográficas, decían que los países que estaban más pegados al Ecuador necesitaban desarrollar menos tecnología para sobrevivir y por ende eran más flojos. Y los que estaban más al borde, que sufrían más con el clima, históricamente habían desarrollado más tecnología, pero esa teoría también se desechó. Y la más aceptada hoy día es que los países que generan innovación disruptiva son aquellos que crecen, ¿sí? Independiente del origen de esa fuente. Pero la innovación disruptiva es muy compleja de aceptar. Cuando llega Uber a Chile, los taxistas no se juntaron a decir, ya, listo, vamos a hacer el congreso para ver el nuevo modelo de negocios de los taxis. No, se juntaron a decir, bueno, ¿quién tiene el bate de béisbol más largo? Porque necesitamos salir a pegarle a los autos. Y fue lo único que hubo tiempo para reaccionar. Pero ustedes me dirán, bueno, sí, pero es que Uber estaba fuera de la ley. No es ilegal, pero estaba fuera de la ley, no estaba regulado, entonces tenía cierta ventaja sobre el mercado. Y les digo, chicos, mala noticia, todas las innovaciones disruptivas de la historia estuvieron fuera de la ley, ¿sí? ¿Cuál fue la regulación para el primer dron que se lanzó? ¿O cuál fue la regulación para el auto que lanza Henry Ford, el primero de la historia? ¿Cuál es la regulación para las criptomonedas que hoy día están transando? ¿Sí? Es muy difícil que los países se adelanten a los innovadores. Eso siempre va a pasar, pero es muy difícil de aceptar porque la innovación disruptiva, una de las primeras cosas que hace es destruir al incumbente, ¿sí? Y es muy difícil para alguien del gobierno salir adelante y decir, no, si Uber que venga nomás, oye, la familia de los taxistas, bueno, ahí cachamos.
Es muy difícil decir eso, ¿sí? Y lo mismo pasa con sus empresas. Cuando dicen, oye, nos están pegando, y hay canales de televisión que no los voy a nombrar, pero ustedes saben cuáles son, que tienen que despedir a cientos de personas. ¿Sí? Y no es porque el gerente general fuera malo, es porque no alcanzó a llegar con esta tasa de disrupción. Y lo que va pasando es que cuando las empresas no hacen innovación y cuando ustedes no innovan dentro del trabajo que hacen, se produce un efecto que es gemelización. Es cuando la propuesta de valor no es clara de por qué uno se diferencia del otro. En Chile, lamentablemente, no es que tengamos gemelos, tenemos trillizos. ¿Sí? Entonces, cuando alguien va a Falabella, compran ahí porque creen en los valores de la compañía. Chao, la bolera está 5 lucas más barata y me la compré. El problema está en que eso le pasa también a sus proyectos y le pasa también a ustedes como profesionales. Y en algún punto, si no generan esa diferenciación, y créanme que no es suficiente con los diplomados, con los másteres, no estoy diciendo que no los hagan, háganlos, son importantes, pero ya no es suficiente. Y la próxima vez que se paran frente a una entrevista de trabajo, lo único que les queda decir es que, sí, mira, pero si me contratáis yo te cobro 100 lucas menos que el del lado. Y eso es destrucción de valor. Una de las peores formas que tienen de competir es por precio. ¿Sí? Por eso cuando hay una propuesta de valor que es distinto del producto, el caso más clásico es Starbucks con su café, ¿sí? Versus el modelo de negocios, que es que tú te sentás ahí, te sentís medio hipster, te sacas la foto, te tratan por el nombre, bueno, ustedes los tratan por el nombre, a mí no, pero los tratan por el nombre, sacan una foto. Todo ese proceso es el modelo de negocios y es la propuesta de valor. Y la propuesta de valor está muy por sobre la taza de café, que cuesta alrededor de 37 pesos hacerla, pero ustedes pagan 2 lucas. ¿Sí? Y eso está bien, porque la propuesta de valor es distinta. Y para terminar, y con esto ya me despido, con 2 últimos mensajes. Les quiero explicar por qué nunca va a haber innovación disruptiva dentro de sus compañías. Salvo que hagan una cosa, contratarme. No, mentira, no es eso. Básicamente, cuando uno hace innovación disruptiva bajo el modelo actual, la innovación disruptiva se caracteriza porque transforma una industria, pero es muy cara de hacer. Requiere mucho tiempo. De hecho, Uber hace muchos años que tiene números rojos. ¿Sí? No gana plata. De hecho, venía conversando con un chofer de Uber y me decía, ¿y para qué hacen eso? Y reflexionando con él, llegué a la conclusión en mi cabeza de que era porque están tratando de crecer en el mercado, inundarlo, y cuando ya sacan los autos que se manejan solos, reemplazar a todos los choferes y ahí van a tener números azules. No tuve corazón para explicarle mi teoría al chofer. Pero básicamente la innovación disruptiva es muy compleja de que sobreviva en una empresa porque requiere mucho tiempo, es muy caro, pero crea muchos puestos de trabajo, agranda la torta, es el sueño del pibe, digamos. ¿Sí? Y todas las empresas que hoy día que ustedes conocen que son grandes, en algún minuto hicieron innovación disruptiva, por eso dominaron el mercado. Después viene algo que se llama innovación sustentable. El producto que hacíais bien, lo hacéis mejor. ¿Sí? Netflix al principio era un negocio que repartía DVDs por correo, después pasó a la televisión online, pero solo algunos lo podían pagar y hoy día ya es una cosa masiva. ¿Sí? Y después viene lo que se conoce como innovación incremental o mejora continua, que es básicamente cuando tú agarras el proceso que estás haciendo, automatizas ciertas partes, despides gente y generas un mayor flujo de dinero. ¿Sí? Te queda más plata. Esas son las 3 etapas de una innovación. El tema está en que en la teoría, la innovación debería pasar, o sea, esa plata debería pasar hacia allá. La plata que generaste con esa mejora continua debería pasar hacia innovación disruptiva. ¿Sí? En la práctica, esto nunca pasa. Es muy difícil que pase en una compañía por cosas muy humanas y que yo, siendo gerente general de una gran compañía, tampoco lo haría, la verdad. ¿Sí? Lo primero es que cuando un gerente lo contratan, ya sea general o de un área, lo primero que queréis demostrar como gerente es que estuvo bien que te contrataran, que no se equivocaron cuando te contrataron. Y la forma más rápida de probar eso es agarrar al equipo, como venís con energía, muéstrame el proceso, estas partes las podemos cortar y ahorramos plata, y te sentáis en la primera reunión de directorio diciendo, ¿ve que soy bacán las lucas que le ahorré? Bueno, cualquier compadre que haya pasado por ingeniería puede hacer esa cuestión. ¿Sí? Segundo, cuando eres gerente general de una empresa y te enfrentas a un directorio, lo más bonito de decir es, tenemos utilidades y se las vamos a repartir a ustedes, mis amados directores. ¿Sí? Por eso Jeff Bezos, el gerente general, el creador de Amazon, era tan famoso porque no le repartió utilidades a sus inversionistas durante años. Los inversionistas lo odiaban. De hecho, todavía lo odian.
pero fue la única forma que pudo estar al tope de toda la tecnología de la innovación porque reinvertía y constantemente hacía innovación disruptiva. Pero es un tipo que está loco, está básicamente loco. Yo creo que en un test psicológico sale mal. Y el tercer tema está en que tú te quedáis pegado en eso. Te quedáis pegado en la mejora continua porque estás constantemente obsesionado con mostrar que sabes, que mostrar que tienes resultados y eso hace que te pegues en el corto plazo. Y es muy difícil que alguien realmente tenga las agallas de mantenerse en el largo plazo pensando constantemente. Como dije antes, es muy difícil que una empresa grande por sí sola lo logre de forma endógena. Pero los gringos descubrieron una forma de hacerlo. Y fue con las startups. Cuando en Estados Unidos Japón les pasa por encima a ellos y a Alemania en los 90 con Just in Time y con Toyota y con este proceso optimizado, se dan cuenta que no eran capaces de mantener la velocidad de innovación que se requería. Pero aparece Silicon Valley, aparece la triada entre el Estado, los militares y las startups que estaban investigando los chips de silicio y empiezan a generar innovaciones. Y las empresas, las grandes compañías se dan cuenta que las startups estaban generando tecnología de mejor calidad que la interna. Y partieron de la misma forma que se partió acá en Chile. Trataron de ver las empresas, se juntaban con los emprendedores, organizaban el concurso de cuál es el mejor emprendimiento y después le daban un trofeo, pero en verdad eso no es innovación abierta, ¿sí? O se juntaban con los equipos y después decían, oye, yo creo que puedo copiar esta tecnología, y después trataban de copiar la tecnología internamente y se demoraban años en hacer lo que la startup hizo en 6 meses. ¿Sí? No traten de hacer eso. Es imposible replicar el ADN de una startup adentro de una compañía. Es imposible. No es imposible en Chile, es imposible en Japón, en Suiza y en Estados Unidos. ¿Sí? Lo que salvó a Estados Unidos y que hoy día lo puso número 1 es que hay gente dentro de las compañías que entiende perfecto cómo comprar una startup, entiende perfecto cómo absorber la tecnología de alguien que corrió el riesgo que ustedes no pueden correr. Por eso Walmart compró a Corner Shop, ¿sí? Y por eso es que estoy tan excitado con este momento, porque puede ser el momento en que cambie la historia de Chile, cuando las grandes compañías por fin entiendan que la innovación disruptiva no nace de las 4 paredes, por muy inteligentes y capos que sean sus ejecutivos y ustedes como áreas de recursos humanos. No va a pasar, a menos que se conecten con las startups. Pero para hacer eso tienen que pensar en grande, tienen que pensar que ustedes son un portaaviones, ¿sí? Tienen que pensar que ustedes tienen un plan de 5 años, que saben a la isla que tienen que llegar y no tienen tiempo para decir, oye, si giramos el portaaviones 90 grados, esa isla que se ve allá parece que es buena. No tienen tiempo para eso y es una irresponsabilidad hacerlo, ¿sí? Los startups son esos aviones que te van a ayudar a investigar esos otros lados. No quiere decir que la innovación no pueda ocurrir en las grandes compañías, ojo. No quiere decir que no es importante hacer innovación en las grandes compañías. Es importante, no solo por la cultura que se crea, sino también por los proyectos. Pero es importante que esta sea abierta, si no, nunca va a tener el impacto. Y si creen que están haciendo innovación disruptiva dentro de sus compañías, tomen ese proyecto, vayan a finanzas y pregúntenle, del flujo de dinero que tenemos cada año, ¿qué porcentaje es este proyecto? Si es menos del 5%, entonces no están dentro de innovación disruptiva, lo siento. ¿Sí? Y para que entiendan que esto se trata de querer comerse el mundo, y no solo con sus compañías, con sus carreras, con ustedes mismos, con lo que eligieron hacer. Entiendan cuáles son los números de los que estamos hablando. Entre Colombia, Chile, México, Argentina y Brasil hay 250 millones de conectados a Internet. Si creen que ese número es monstruoso y con eso van a dominar el mercado, Estados Unidos por sí solo tiene 300 millones. ¿Sí? Si no están haciendo esta visión empática, no solo con sus compañeros de trabajo, sino que con los inmigrantes que están llegando, con los países que no se parecen en nada a Chile, con clientes que pueden darle impactos en otras líneas, estamos fritos. ¿Sí? O trabajamos con nuestros países, o conocemos a otros seres humanos, o nos morimos solos. Eso, muchas gracias.